Senhor parlamentário, que opina del traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela? Bueno, ese ha sido un tema que ha puesto en tensión la estabilidad institucional del Mercosur, que ha generado una turbulencia de la cual el Mercosur como mecanismo está demostrando tener la fortaleza para enfrentarla. Y pienso que esto pone de manifiesto la necesidad de no apartar del proceder de los países las buenas formas, la diplomacia, el entendimiento, de manera que con actitudes altisonantes y ofensivas no se construye un acuerdo, que es lo que necesita en este momento el Mercosur para salir adelante de esta prueba que se ha visto sometido con el caso de la presidencia pro tempore para Venezuela. Nosotros hemos evaluado mucho esta situación desde el punto de vista de la necesidad de que Venezuela permanezca en un mecanismo de integración como el Mercosur. La integración ayuda a los pueblos, la integración es importante para el desarrollo de la democracia y para el bienestar de la gente. Así que se le hace un flaco favor a los países cuando, en lugar de mantenerse en los esquemas de integración, se generan situaciones críticas que ponen en tensión esa permanencia. Pero al mismo tiempo entendemos que cuando uno se adscribe a un club, tiene que cumplir las normas del club. No puede ser que nadie, ni mucho menos los países, se adscriban a un tratado, a un acuerdo regional, a un bloque, para no cumplir sus compromisos, para hacer lo que le parece de forma unilateral y además pretende, con ese antecedente, dirigir el bloque. O sea, la permanencia en Mercosur lleva implícito el cumplimiento de un conjunto de acuerdos que son fundamentales y de los cuales ningún país puede si es responsable, puede eludir. Así pues que la tarea que se impone en Venezuela es cumplir el Tratado de Asunción, es cumplir la normativa del Mercosur, es caminar en la dirección de la democracia, del progreso, y no superar o enfrentar este tipo de situaciones con desplantes alejadas del diálogo y de la diplomacia. Para nosotros es fundamental entonces que este asunto sea resuelto con muchísima altura, con muchísima capacidad de entendimiento, y más bien creemos que desde el Parlasur nosotros tenemos que ser un factor para la solución de esta emergencia, de esta situación, de esta coyuntura, y que el Parlasur sea efectivamente lo que es, un foro político, plural, de entendimiento, esencialmente democrático, que coadyuve, que apoye, que fundamente una salida negociada desde las instancias ejecutivas del Mercosur. ¿En qué situación se encuentra el referéndum revocatorio para el presidente Maduro? Bueno, el referéndum revocatorio es una figura que contempla la Constitución venezolana y que fue diseñada por el constituyente del año 98 como una válvula de escape, o sea, como un sistema de alivio de las crisis del sistema político. El referéndum se activa cuando hay un descontento que lleva a la población, a un número determinado de venezolanos, que para solicitarlo son más de 4 millones de venezolanos los que deben expresar esa voluntad para que el mecanismo se active y se pueda resolver la situación crítica por la vía de un cambio de gobierno. Este es un mecanismo que funciona en los sistemas presidencialistas, dado que los sistemas parlamentarios tienen mecanismos mucho más flexibles para la recomposición del gobierno cuando se enfrenta a una crisis severa del sistema. En los casos presidencialistas, generalmente mucho más rígidos, se han venido implementando este tipo de mecanismos que, como yo los llamo, son válvulas de escape. El problema es cuando se parcializa la justicia, se parcializa el funcionamiento institucional del sistema y entonces se impide que esa válvula de escape
cumpla su función, que es aliviar la severa crisis política que enfrenta Venezuela, que además se ha tornado en una crisis económica, social, es una crisis de la sociedad entera, es una crisis en la que está en peligro el tejido social del país. Así pues que nosotros, como representantes de la voluntad democrática del pueblo venezolano, hemos trabajado para que el referéndum sea una realidad, para que ese mecanismo de escape de la presión del sistema político funcione, pero nos hemos topado con la negativa del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, que en lugar de facilitar la expresión democrática de la voluntad de los venezolanos, la vienen obstruyendo de forma ilegal y de forma arbitraria. Así que nosotros apostamos por el cambio político dentro de un marco institucional, dentro de un marco constitucional y dentro de un marco esencialmente democrático. Como demócratas comprometidos con Venezuela, no podemos jugar a salidas de otra naturaleza.